Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes. Les damos la bienvenida a una sesión más de Ex Libris. Y en esta ocasión tenemos la presentación editorial de Ahora tenemos vino de Raúl Martínez, editado por Cecil Camet. Y bueno, en esta ocasión les damos la bienvenida a nuestros participantes. Y antes de comenzar con la presentación, quisiera leer un poco sus semblanzas. Raúl Martínez es escritor de origen cordobés, nacido el 26 de enero de 1989. Estudió psicología organizacional en el Tecnológico de Monterrey y ha dedicado su profesional al desarrollo del talento humano en las organizaciones. Adicionalmente, escribir ciencia ficción y fantasía siempre ha sido un pasatiempo para él hasta el año pasado, en el que se dedicó a recopilar, editar junto a Cecil y a publicar su primera antología de cuentos Ahora tenemos vino, en el que a través de una prosa eficiente y divertida intenta responder la siguiente pregunta. ¿Qué problemas tendría que enfrentar la humanidad si abandona su planeta natal? Probablemente los mismos, pero sin alcohol y con menos gravedad. Cecil Camet nació el 26 de septiembre de 1994 en Guadalajara. Cecil es una escritora, se formó profesionalmente como historiadora en la Universidad de Guadalajara y actualmente se desempeña como asistente de investigación en su alma mater, becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes 2019-2020, en la categoría Letras Novela. Tallerista y agente literaria, busca compartir la cultura por diversos medios, conjugando su pasión por la literatura y la historia. Se acerca a lo interdisciplinario para recrear posibilidades del pasado que dialogan con nuestro presente. Les damos la bienvenida y te damos la palabra a ti, Cecil Camet. Muchas gracias, Diana, y muchísimas gracias a IBEC por abrir este tipo de espacios en los que autores y editores jóvenes e independientes pueden pues dar a conocer sus obras. Entonces, bueno, Raúl, te escuchamos sobre esta antología de cuentos genial. Eh, Y Ahora tenemos vino. muchas gracias, Asil. Y pues igual agradecer al Instituto Veracruzano de la Cultura por el espacio y obviamente a Cecil, que aquí está, y que siempre que tenemos la oportunidad de participar Gracias. juntos de este proyecto, pues siempre agradecerte el tiempo, el esfuerzo y haber creído en este proyecto, que ahora es una realidad y del que nos gustaría pues, pasar los siguientes minutos compartiendo con la audiencia, es esta antología de cuentos de ciencia ficción y fantasía que escribí y que, bueno, Cecil editó y publicamos en conjunto. Ahora tenemos vino. Es una antología de cuentos que van principalmente de ciencia ficción, que es yo creo que el género de ficción especulativa que yo prefiero, ¿no? Como escritor y definitivamente también como lector, ¿no? Como consumidor de todo tipo de historias, no necesariamente literatura o exclusivamente de la literatura, pero de otros medios narrativos como la televisión, el cine, etcétera. Eh, y creo que la premisa de todos los cuentos, bueno, la tónica de todos los cuentos, creo yo, es una tónica eh, hasta cierto punto ligera, ¿no? Creo que una de las ventajas de la ficción especulativa y en específico de la ciencia ficción y de la fantasía es que resulta extremadamente útil para comunicar o transmitir cualquier tipo de mensaje, ¿no? Hay ciencia ficción enfocada en el ambiente, ¿no? Hay ciencia ficción enfocada en movimientos sociales y políticos, hay ciencia ficción feminista. ¿Por qué? Porque es un vehículo muy útil para transmitir cualquier tipo de mensaje, ¿no? En mi caso, creo que el propósito más que otra cosa, la verdad, es entretener, porque también creo que es algo completamente válido. Entonces, la tónica de todos estos cuentos es una tónica ligera, divertida, que sin embargo sí trata de explorar un poquito premisas básicas acerca de eh, el comportamiento humano, ¿no? Yo creo que en el centro absoluto de todas las historias que forman parte de esta antología está un ser humano, una persona, que independientemente de si es eh, un astronauta o un niño o un explorador o incluso ya personajes un poco más enfocados hacia la parte de la fantasía como una bruja o incluso un ángel, todos tienen este aspecto humano y problemas con los que tienen que lidiar, otras personas u otras seres con los que tienen que involucrarse, con los que tienen que relacionarse y objetivos que quieren cumplir. Entonces, en medio de todo este mundo posible que va desde maravillas tecnológicas propias de la ciencia ficción, como son
pues, viajes espaciales a velocidades superlumínicas, viajes en el tiempo, a razas alienígenas, otros planetas, o elementos propios de la fantasía como la magia, como el inframundo, como cualquier otro tipo de elementos. Independientemente de eso, siempre hay una persona, siempre hay un ser humano, un personaje principal que trata de resolver sus propios problemas y explorar el qué pasaría si, qué pasaría si, yo creo que es la pregunta principal que intenta resolver, bueno, que propone cualquier historia de ciencia ficción, sea una novela, un cuento, lo que sea, y que obviamente intenta resolver a lo largo de sus páginas, ¿no? El qué pasaría si, ¿no? Y me gustaría platicarles un poco acerca del cuento que da título a esta antología, que es precisamente Ahora tenemos vino, y que además platicábamos con Cecil, que creo que fue muy, muy fácil seleccionar a este cuento como, o que le diera el título a esta antología, ¿no? Y la premisa es básicamente la siguiente, ¿no? Desde la noche de los tiempos, desde el inicio de la humanidad, las bebidas alcohólicas han sido parte fundamental de todos los ritos humanos, ¿no? Y creo que la audiencia que nos está escuchando, Cecil, Diana y todos los que nos escuchan desde sus casas van a estar completamente de acuerdo conmigo. Cuando tenemos motivos para celebrar, ¿no? Lo hacemos acompañados de alguna botella de lo que sea, de tequila, de vino, de cerveza, ¿no? Pero también cuando tenemos ocasiones para lamentarnos, pasa exactamente lo mismo. Entonces son parte fundamental de cualquier tipo de rito humano, sea significativo, sea trivial, no importa. Y eso no es de ahorita, creo que también vamos a estar de acuerdo todos. Es desde que los sumerios descubrieron que si fermentabas miel y luego cebada, ¿no? Y luego uvas, ¿no? Todas las civilizaciones fueron descubriendo sus propias azúcares fermentables. Ha sido así y probablemente será así durante muchísimo tiempo, siempre y cuando sea con moderación. Pero bueno, partiendo de esa premisa y llevándolo o extrapolándolo al mundo de la ciencia ficción, en este cuento, en esta historia, Ahora tenemos vino, la humanidad ya es capaz, a través de la tecnología de las naves espaciales, de colonizar otros planetas. Y además, ya lo ha hecho, ya ha encontrado un planeta que es muy, muy parecido al de la Tierra y en el cual algunos colonos, algunos exploradores muy, muy valientes están ahí tratando de habitarlo, tratando de colonizarlo y de volverlo mucho más amigable para que la humanidad lo pueda llamar su segundo hogar. Y sin embargo, en la Tierra, nadie o muy poquitas personas, muy pocos exploradores siguen con esta colonización y nadie sabe, ¿no? El gobierno de la Tierra, el gobierno unificado de la Tierra, no sabe por qué. No sabe por qué hay tan pocos aplicantes o solicitantes a este programa de colonización espacial, hasta que una de las becarias de este programa descubre en alguno de los reportes que envían estos exploradores que ya están en ese planeta, que por fin, después de varios años de prueba y error, ya por fin se hizo una cosecha exitosa, una vendimia exitosa en los viñedos de Tierra 2, porque así se llama este planeta, ¿no? La Tierra 2. Eh, y ya han hecho todo el proceso de fermentación, maceración, añejamiento, embotellamiento, y por primera vez en lo que va de la historia del universo y de la historia de la humanidad, existe vino fuera de la Tierra, ¿no? Y entonces, ese es la motivación, el motivante principal que necesitaban los humanos para dejar su planeta, ¿no? ¿Por qué? Porque, otra vez, es de una premisa bastante básica, no es una premisa que incluso podría parecer cómica, y como les digo, la tónica de estos cuentos lo es en realidad, ¿no? Pero parte de una realidad histórica, y creo que así no me va a dejar mentir, porque ella es una experta en el tema, es historiadora, cómo las bebidas alcohólicas forman parte fundamental de los ritos y de la interacción humana desde hace muchísimo tiempo. Y así, pues son las premisas del resto de los cuentos, ¿no? ¿Qué pasaría si a un campesino un ángel se le aparece y le indica que tiene que abandonar su aldea natal para mudarse a la ciudad más grande de todo el mundo? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si la capitana de una nave colonizadora se queda varada en el espacio no solo junto con su tripulación, sino con todos los próximos colonos que son su responsabilidad debido a una misteriosa falla en la inteligencia artificial de la nave? ¿Cómo reaccionaría? ¿O cómo reaccionaría, por ejemplo, una persona que un sábado por la tarde tenía los planes de verse con sus mejores amigos para pasar una velada tranquila y agradable y se descubre a sí mismo del otro lado del universo conocido? Entonces, todas esas premisas que bien podrían ser abordadas por desde cualquier otra perspectiva, desde cualquier otro género, pues la verdad es que a mí lo que yo disfruté
a la hora de escribir todos estos cuentos, de editarlos junto con Cecil, de publicarlos, era extrapolarlos a los mundos posibles de la fantasía y de la ciencia ficción, porque creo que exacerban un poco más las problemáticas actuales, ¿no? Sirven creo que como analogías digo problemáticas actuales, no estoy diciendo a lo mejor problemas eh, tan complicados, sino simplemente situaciones en los que nos vemos sometidos diariamente, ¿no? Los exacerban y te da esa frescura para poder contar una historia interesante y crear mundos posibles en los que pues muchas cosas suceden y pueden ir sucediendo, ¿no? Y además sientan las bases para ir construyendo este mundo. Sí, creo que ese último adjetivo que acabas de usar, Raúl, frescura, creo que es muy cierto, es uno de los adjetivos que mejor describen este libro. También nos mencionas que es una lectura ligera, pero yo diría que las premisas, las preguntas que planteas en tus cuentos son muy interesantes y quizá nos parecen ligeras por este estilo, este viraje al humor que tú manejas, pero a pesar de eso, creo que son premisas muy profundas y que nos permiten pues acercarnos a fibras muy íntimas del comportamiento humano, ¿no? Y al mismo tiempo disfrutarlo. Es una lectura disfrutable, creo que es una lectura que nos hace falta en estos momentos en donde seguimos en nuestro segundo año de pandemia. Tenemos esta necesidad de seguir leyendo lecturas amigables, amenas, con esta frescura y también que nos permitan reflexionar a lo mejor problemas que parecen muy chiquitos que vivimos en nuestra vida cotidiana, pero que vale la pena pensarlos para entendernos mejor como personas. Me parece muy interesante también cómo haces esta relación entre la tecnología y la vida cotidiana. Nos presentas este lugar ficticio, esta ciudad X súper poblada con transporte de última tecnología interdimensional, pero que a pesar de todo mantiene unos problemas de tráfico con el que nos podremos sentir muy, muy identificados. Creo que a lo largo de tus páginas con esta tecnología, estos viajes en el tiempo y en el espacio, de repente parecen muy lejanos, pero tú logras hacer que estos elementos de la ciencia ficción que a veces parecen totalmente desconectados de la realidad, al contrario, sean muy, muy cercanos a los lectores. Que cada vez que estamos leyendo esta antología de cuentos, nos sentamos como dialogando con un amigo y riéndonos con ese amigo que nos presenta estos mundos de fantasía y donde exploras todo lo posible en esta ciudad X que se parece mucho a México en Claro. unos cuantos cientos de años. Sí, claro, o sea, pues creo que sí, creo que la verosimilitud de mis historias no radica en qué tan probable es que tengamos estos avances tecnológicos en cierto tiempo, sino en que la reacción que tendrían las personas, los ciudadanos comunes, la ciudadanía común ante ciertos problemas, como bien lo indicas, sí son muy aproximados a los que tenemos hoy en día, ¿no? Y creo que mencionas un ejemplo clarísimo, Ciudad X, que es la ciudad principal del planeta Tierra, ¿no? En este mundo posible, que además es una ciudad evidentemente basada en la Ciudad de México, que es en la que he pasado prácticamente los últimos casi 10 años de mi vida, ¿no? Cuenta ya con todas estas maravillas tecnológicas, ¿no? Por poner un ejemplo claro, es el sistema de transporte multidimensional, ¿no? Que realmente es un milagro de la tecnología que tiene un potencial inmenso y sin embargo el gobierno de Ciudad X lo puso al servicio de una necesidad tan mundana, pero también tan apremiante como el transporte público, ¿no? Es válido, por ejemplo. Sin embargo, pues no deja de tener sus vicios, sus problemas, y sobre todo son problemas humanos, ¿no? Platicando de esta historia que se llama Exceso de Dimensiones, trata acerca de dos personas o de cómo un joven conoce a una joven dentro del sistema de transporte multidimensional, ¿no? Atraviesa la realidad misma, cruza una infinidad de universos, ¿no? Simplemente para llegar a su casa, que está a algunas estaciones del metro, ¿no? Y se le olvida pedirle su teléfono. Entonces, ese tipo de historias dentro del marco, y bueno, tienen química obviamente durante todo el trayecto, pero al final a él simplemente no se le ocurre pedirle su teléfono para continuar en comunicación con ella. Entonces, todas estas historias, creo que la verosimilitud de ellas no es que a lo mejor pronto tengamos la capacidad tecnológica para viajar a otras dimensiones, sino que a pesar de
cualquier tipo de avance tecnológico que tengamos, ¿no? Siempre vas a cometer un error humano, siempre te vas a quedar pasmado cuando te encuentras con la niña más bonita de la escuela, ¿no? Con la chica más joven, más guapa de la escuela, y te vas a quedar pasmado y no le vas a poder pedir tu teléfono, porque eso pasa todo el tiempo, ¿no? Y las reacciones son, son, son bastante comunes. Eh, Hablando, por ejemplo, de Ciudad X, es una ciudad donde hay todo tipo de personas, ¿no? Las maravillas tecnológicas conviven directamente con, por ejemplo, las brujas, ¿no? Las brujas son reales, los magos son reales, los ángeles son reales también, y los demonios son reales, pero a cada quien le importa pues resolver sus propios asuntos, ¿no? Nadie está, ay, es una bruja, o es un demonio, no, se me atravesó en el tráfico, ¿no? O lo que sea, y entonces este tipo de reacciones o de comportamientos siguen siendo exactamente los mismos que si viviéramos en una ciudad completamente real. Es interesante también cómo vas intercalando estas dosis de fantasía y sobre todo las haces muy mundanas como este recurso humorístico, ¿no? Es bastante interesante tus personajes sobrenaturales y de repente las misiones que cumplen en tus cuentos. Por ejemplo, tu bruja Teurgia que termina vendiendo flores, Claro, utilizando esos poderes mágicos para vender flores. Eso, claro, ella es una bruja, se llama Teurgia White, precisamente, y a pesar de tener poderes sobrenaturales, la situación económica de Ciudad X la ve forzada, o la fuerza la obliga a dedicarse a otra cosa, ¿no? A otra cosa que para lo que no estudió. Entonces, creo que es algo que nunca le ha pasado a nadie en la vida, ¿verdad? No, obviamente no, obviamente a todo el mundo. Entonces, se ve forzada a abrir su florería, ¿no? En la que obviamente se vale de todos sus poderes mágicos para atender las flores más hermosas de toda la ciudad. Sin embargo, no puede ejercer su profesión de bruja. ¿Por qué? Porque la situación económica de Ciudad X y en particular su carrera profesional, por una u otra razón, nunca despega y debe dedicarse a otra cosa. Y ahí conoce a otro personaje también muy, muy importante, que es A Séptimo. Séptimo, el ángel. Correcto, que es un ángel. Un ángel obviamente es un personaje mitológico propio pues, de la historia religiosa, de la mitología y de la literatura fantástica, ¿no? Pero que también sirve dentro de los cuentos de Ahora Tenemos Vino como, a lo mejor como una especie de hilo narrativo. De alguna u otra manera aparece en prácticamente todas las historias, ¿no? En algunas como protagonista, en otras como coprotagonista junto con Teuria, y en otras como un simple observador, pero nos damos cuenta de que todos los personajes que aparecen en la antología tienen mucho más en común de lo que en principio de cuentas podría parecer, y incluso podría ser que en todas las historias, ¿no? Mientras está, por poner un ejemplo, eh, Teurgia White dentro de su tienda vendiendo flores, ¿no? Pasa por detrás o incluso entra y lo visita otro de los personajes en otra historia. Entonces, así es como creo que estoy tratando de crear un mundo posible pues lleno de vida, lleno de situaciones interesantes, lleno de personajes que también están a su vez llenos de vida y que están de alguna u otra manera en el trasfondo de, bueno, obviamente protagonizando sus propias historias, pero en el trasfondo, mientras otros de los personajes cumplen con sus propios objetivos. Y creo que así es como se construye un mundo posible, pues divertido, verosímil, ameno y a la que la gente, pues creo que podría resultarle interesante saber que todas estas historias suceden, no al mismo tiempo, pero sí por lo menos en el mismo lugar y en el mismo mundo posible. Sí, en este mismo universo de la Tierra 1. De Raúl, correcto. Oye, Raúl, y platícanos, aparte de, bueno, el cuento que titula a nuestra antología de cuentos, ¿cuál fue tu otra historia preferida? Eh, yo diría que Exceso de Dimensiones, definitivamente, porque está basada en una experiencia personal que tuve, ¿no? En el metro de la Ciudad de México, donde conocí a alguien, bueno, etcétera. Ya lo leerán y sacar sus propias conclusiones. Ese a lo mejor porque creo que es el único que realmente está basado en una experiencia personal. Otra vez trato de abordarlo desde un punto de vista, desde una tónica pues, ligera, cómica. Ese yo creo, y bueno, aquí lo tengo. Yo diría que bueno, es que está un poco difícil, pero si tuviera que seleccionar algún otro, diría que el del último número, por la simple y sencilla razón de que está inspirado en uno de mis autores favoritos de la ciencia ficción, que es Isaac Asimov, que tiene un cuento que se llama La Última Pregunta,
No van de lo mismo, simplemente el cuento pues hace referencia al título del cuento de Isaac Asimov, de la última pregunta, y ya, las historias son completamente diferentes. Pero yo creo que esos tres, en cuanto a la lectura, en cuanto al proceso de escribirlo, definitivamente el de Ahora tenemos vino, no tiene comparación, porque pues lo escribí en una sola tarde, ¿no? Creo que estaba bastante inspirado, creo que la premisa estaba bastante clara y creo que el cuento, definitivamente creo que el cuento de alguna u otra forma se escribió solo y yo simplemente disfruté siendo testigo de cómo se escribía y creo que, que quedó muy bien. Lo disfruté mucho escribiéndolo y lo disfruto ahora que lo puedo leer. Muy bien. Oye, y no sé si te gustaría por ahí a la audiencia darles un regalito, quizá por Y ahí leerles uno de tus microficciones para que claro, vayan conociendo el estilo, por tu supuesto, o sea, estilo como autor. Eh, sí, claro, además de los cuentos que forman parte de la antología, ¿no? En el epílogo están varias microficciones que forman parte del mismo universo, pero como su nombre le indica, son muy breves, creo que son fáciles de digerir y que de alguna manera mantienen la misma integridad ligera de los cuentos. Entonces aquí tengo uno que yo creo que si Ahora tenemos vino es mi cuento favorito, este que se llama Conferencia de Prensa, es también mi favorito y dice Conferencia de Prensa. No lo van a creer, comenzó Astrid Alférez con una mueca de incomodidad. Lo suyo eran los viajes interestelares, no las conferencias de prensa. Pero entre todos los planetas con vida inteligente, la Tierra es el único donde se puede conseguir una buena pinta de lager. La multitud que no había dejado su planeta natal jamás vitoreó aquellas palabras como si disiparan de una vez por todas los misterios del cosmos. Entonces, es eso. Astrid es evidentemente una exploradora, una astronauta que va conociendo otros mundos, va haciendo contacto en nombre de la humanidad con otras civilizaciones, con otras culturas, y se da cuenta, lo mismo que se dieron cuenta en el gobierno con el Ministerio de Colonización, de que somos la única civilización, la especie de vida inteligente en el universo que elabora sus propias bebidas alcohólicas. Entonces va un poquito de lo mismo, pero también va un poquito acerca pues, del shock cultural de conocer a otras civilizaciones, otras personas que son diferentes a ti, y cómo al final siempre pues, el hogar te llama un poquito, ¿no? Te sientes más cómodo en tu hogar o en tu planeta natal, por este caso. Entonces, esa es una de mis microficciones. No sé si tengamos tiempo para otras, que son muy breves. Eh, creo que puedo leer otras. Sí, Raúl, yo creo que sí tenemos tiempo y si quieres después de eso podemos hablar de la familia que también está interconectada en Ciudad X, de la familia Alférez. Claro, esta microficción es un poco más, por llamarlo de una manera pesimista, ¿no? Iba a decir oscuro, pero la verdad es que no está nada oscuro, simplemente está pesimista, desde el título que se llama Murieron solos. Dice, ambos eran formas de vida basadas en el carbono. Él, un aburrido profesor de física en el planeta Tierra. Ella, una piloto de guerra en las Fuerzas Armadas de su planeta de origen, Gambit. Más allá de toda duda razonable, eran perfectos uno para el otro. Sin embargo, y contrario a lo que muchos quieren creer, para no sentirse tan desamparados ante la futilidad de sus propias existencias, el universo no solo conspira a favor de nadie. Además, es un cabrón con un enfermo sentido del humor, consecuencia de no tener con quién hablar. Por ello, ninguno de los dos lo supo nunca. La innombrable cantidad de años luz que los separaba y la abrumadora diferencia entre las épocas en las que cada uno vivió hicieron imposible cualquier intento de comprobación de la aseveración anterior. Murieron solos. Entonces, digo, a pesar de que es un poco más pesimista, no deja de tener esa vena cómica de esta idea que a veces tenemos de que el universo conspira a favor y, ¿no? Y de que tenemos a alguna persona, un alma gemela, ¿no? La premisa es, incluso si tuviéramos una persona que fue específicamente diseñada para nosotros, dado la edad y el tamaño del universo, lo más probable es que no esté habitando este planeta, ni esté viva o vivo en la misma época en la que. Entonces, no deja de ser este juego con esas premisas, y es un poco en tono de sátira. Y decía Sass acerca de la familia, que es de los principales personajes, sí, varios de los personajes principales de la antología forman parte de la misma familia, que es la familia Alférez, precisamente, ¿no?
Los alférez son una familia antigua dentro de Ciudad X y pues, ya muy prolífica a lo largo de las edades o de los años. eh, y todos sus miembros, de entrada, tienen una particularidad. Todos los miembros tienen un nombre que empieza con la letra A, ¿no? Eh, que alguien me lo preguntó hace algún tiempo, y sí, la verdad es que es una referencia bastante clara a la familia Buendía, 100 años de soledad, ¿no? Aureliano Buendía, ¿no? José Arcadio Buendía y todos ellos. Pues sí, por supuesto, creo que todos leímos ese libro alguna vez y de alguna u otra manera lo disfrutamos, y sí es evidentemente una referencia directa a los Buendía, pero ellos son los alférez y sus nombres comienzan con la letra A. Pero a Eh, veces la realidad supera la ficción. Sí hay familias que tienen ese nombre. De hecho, la familia de mis abuelos también, todos tenían nombres con A. Pero sí, bueno, esa ya es otra historia. es que sí sucede, ¿no? Es un poco la tradición, bueno, o eran tradiciones familiares. Pero bueno, en esta... No, y aparte es muy interesante el efecto que logras con esta familia alférez, porque de repente nos ayuda para esa frescura de la historia, ¿no? Nos da un toque hasta un poquito como de cómic. Sí, de hecho, bueno, tienen su propio, la heráldica familiar, ¿no? Que además remite directamente al primer cuento de la antología que se llama El perro y el mango, precisamente porque el primer miembro de la familia Alférez que se Acá está mudó la hacia aquí, heráldica. ahí está, lo tienes así en este El momento. perrito. Es, describe a un perro debajo de un árbol de mango, que es la escena en la que Séptimo se le aparece a este personaje que se llama Aquiles Alférez, para indicarle que se mude directamente y sin escalas a Ciudad X para empezar con esta tradición familiar. Entonces, los alférez son muy, muy importantes en la historia de Ciudad X. Son exploradores, son como Astrid, que es un astronauta, como el general Arsenio Alférez, que es el encargado del comité de colonización, responsable por la construcción de las naves que van hacia la Tierra 2. Y en general hay varios personajes de la familia Alférez que se dedican, tienen todo tipo de profesiones, tienen todo tipo de virtudes y de defectos, y que van interactuando con otros personajes a lo largo de las historias. Entonces también, igual que Séptimo es un hilo narrativo, yo creo que la familia Alférez eh, funge como la especie de las raíces y de las ramas alrededor del cual se van tejiendo el resto de las historias. No porque el resto de los personajes no sean importantes, no hay cuentos que ni siquiera mencionan a un alférez, pero la importancia de esta familia en el mundo en el que viven, en Ciudad X, en la Tierra 1 y posteriormente en Tierra 2 y en el espacio, eh, pues es innegable. Entonces, es un poco lo que traté de construir. A unificar la historia muy bien, porque bueno, comenzamos con el cuento del perro y el mango, con nuestro primer alférez que va de lo rural al urbano, a este norte de Ciudad X, pero también vemos a los alférez de generaciones siguientes que, bueno, salen de Tierra 1 a Tierra 2, ¿no? Quizá en algún otro libro de cuentos o en alguna novela que quieras escribir, podremos saber qué pasa con los alférez fuera de Tierra 2, ¿no? Siguen expandiéndose como el universo. Sí, claro, digo, la historia de los personajes o de la familia Alférez se expande a través de los años, a través del espacio también. Y sí, por supuesto, en una novela en la que estoy trabajando actualmente, pues conocemos muchísimo más a detalle acerca de cuál es el devenir que tiene esta familia, ¿no? Y cuál es el impacto que va a tener pues no solo en el futuro de Ciudad X en la Tierra, sino en Tierra 2, y pues el resto de los planetas colonia, que para hacer una mención, y yo creo que lo menciono, lo describo varias veces en varios cuentos, hay hasta el momento, en este mundo posible, o en este universo posible, más precisamente, 86 planetas colonia habitados por la humanidad, ¿no? Entonces, cada uno tiene una historia diferente, tipos de habitantes diferentes, particularidades claras, y que se van complementando o anteponiendo, porque también es una causa de ciertos conflictos, o va a ser la causa de ciertos conflictos en la novela en la que estoy trabajando actualmente. Está genial cómo nos vas construyendo Perdón, Sas, te, interconexión. te escucho un poco alejada. Está genial cómo vas construyendo este mundo que se interconecta y cada vez crece más. Sí, sí, claro, digo, al final se trata pues, de que exista un universo posible. Creo que fue de las primeras cosas de las que platicábamos al principio
de esta sesión, ¿no? De ir creando un universo posible donde se compaginen tanto elementos de la ciencia ficción como elementos de la fantasía, este, porque además es algo que a mí, digo, como escritor, me gustaría seguir intentando, ¿no? Creo que a pesar de que sí hay y cada vez va cobrando afortunadamente más importancia, la ficción especulativa en español, en castellano, y sobre, en Latinoamérica, por supuesto, creo que todavía no tiene la importancia que podrían llegar a tener otros géneros dentro de la literatura hispanoamericana, ¿no? Digo, sí hay, no es por decir que no exista o por decir que yo la inventé para nada, al contrario, creo que yo me inspiré muchos otros escritores y escritoras, pero a mí sí me gustaría seguir contribuyendo eh, a escribir ficción especulativa en castellano. Entonces creo que es un poco también del interés que tengo como escritor, ¿no? A alguien le mencionaba que, no sé, casi conoces a un personaje de una historia de ciencia ficción y todos se apellidan Smith, ¿no? O Williams, o lo que sea. ¿Y por qué no podría haber alguien que se apellide Alférez, o Martínez, o Cortés, o Sánchez, ¿no? Entonces, pues eso es lo que estoy tratando de crear también, porque creo que vale la pena y creo que es un experimento, bueno, en el que yo me he divertido muchísimo y que me gustaría seguir intentando. La verdad, es muy interesante la propuesta que nos presentas en esta antología de cuentos y sobre todo, a pesar de que tú te inspiras y te has nutrido por ciencia ficción normalmente de autores anglosajones, a pesar de eso no creo, siento que tu literatura sea una ciencia ficción tropicalizada, no, al contrario, creo que tiene temas muy mexicanos contemporáneos, creo que es algo con lo que nuestra generación se puede identificar bastante y sobre todo creo que el tono es de lo más innovador en esta ciencia ficción mexicana latina. Porque de repente sí hay muchas propuestas de ciencia ficción mexicana, sobre todo de mujeres, pero tienen otros tintes, a lo mejor se inclinan más a lo distópico y no exploran este lado de ciencia ficción que puede acercarse pues a través del humor, de la alegría, a estas mismas cuestiones humanas más profundas. Sí, creo que es cierto, creo que, digo, y es algo también eh, abordar eh, pues sí, los futuros distópicos, creo que es también un tema muy interesante, eh, pero, y creo que es otra eh, cosa que aprendí, gracias a ti, cuando empezamos a trabajar juntos, ¿no? Creo que todavía no me quedaba completamente claro cuál era pues el tono de mis historias, ¿no? Que como estaban regadas por todos lados, hasta que, digo, trabajando y curando de alguna manera, seleccionando los cuentos que forman al final parte de esta antología, me pude dar cuenta de que eh, la tonalidad una de los aspectos o las perspectivas desde las que yo escribo ficción especulativa o ciencia ficción, pues sí, es esta parte del humor, ¿no? ¿Por qué no? Creo que a todo el mundo nos gusta reír. Eso también es algo que a mí me gustaría, pues a lo mejor, a lo que ser recordado puede que suene un poco como egocéntrico, entonces más bien como que me gustaría aportar, ¿no? De alguna manera, o transmitir ese mensaje, pues a través del humor, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué toda la ciencia ficción o por qué toda la fantasía tendría que ser épico o hablar de futuros distópicos donde todo está completamente mal? Que además, en varios de mis cuentos, las cosas sí están muy mal, ¿no? Pero eso no significa que la perspectiva tenga que ser pesimista, ¿no? Al final, creo que todo depende de la manera en la que cuentes la historia y si a mí me gustaría transmitir algún tipo de mensaje, me gustaría hacerlo desde esa arista del humor. De, Y de repente creo que sí hay épicas de lo cotidiano en tus cuentos. De repente son cosas que parecen muy sencillas, que a todos nos pasan, pero se vuelven épicas en la manera en la que nos las narran. Sí, totalmente de acuerdo. Eso es cierto. Al final, pues el viaje del héroe o el viaje de la heroína para nosotros no necesariamente es que mates al dragón y rescates a la princesa, ¿no? A lo mejor es llegar a tiempo a casa o ver a tus amigos a los que llevas muchísimo tiempo sin ver o lo que sea, ¿no? Volver del inframundo para despedirte de alguien que es muy importante para ti.
Entonces, creo que tienes toda la razón, ¿no? Hay historias cotidianas que se vuelven épicas. Entonces, pues sí, sí, es cierto. Sí, y también algo que me gustaría subrayar de tu libro, de repente dicen mucho que la ciencia ficción tiende a ser profética, tiende a profetizar elementos de la tecnología, de la historia en el futuro, y creo que tú tienes un cuento que cumple con esas características. ¿Sí? ¿Cuál? Sí, un cuento que escribiste pre-pandemia, pero que nos Ah, podemos identificar mucho sí, por sobre ese supuesto. apocalipsis. Sí, que precisamente se llama Historias del Apocalipsis Zombie, que ese cuento fue escrito por más o menos 2018, ¿no? Les prometemos que no fue escrito durante, bueno, a partir de que marzo del 2020, que fue cuando empezó todo, fue escrito previamente, y sí habla un poquito acerca eh, de cómo reaccionaría la gente, en específico una persona, cuyo porque además es el protagonista definitivamente, pero también creo que es el personaje antagónico, ¿no? Es una persona que su principal deseo en esta vida es desencadenar el apocalipsis. ¿Y cómo lo hace? A través de una pandemia, ¿no? Y entonces experimenta con diferentes cepas del virus hasta que por fin da con la cepa ideal, que él considera ideal para cometer su propósito. Entonces sí, definitivamente la ciencia ficción a veces tiene esos dotes proféticos. No es que yo los tenga, simplemente a lo mejor fue una coincidencia Una muy... coincidencia. Sí, pero, pero pues sí, ¿no? Totalmente de acuerdo con eso. Hay profecías que se cumplen al pie de la letra, como por ejemplo Julio Verne, simplemente haciendo cálculos, una vez dijo que el mejor lugar del mundo para que salieran naves hacia el espacio era Florida, ¿no? Y ahí está el área de lanzamiento de la NASA. Arthur C. Clarke predijo que las computadoras, bueno, que íbamos a poder, esto lo dijo, sí, dijo que íbamos a poder hacer nuestras compras y nuestras transacciones bancarias desde un dispositivo pequeño y ya lo hacemos. Entonces, pues así a veces pasa. No, a veces es más por prueba y error, pero otras sí son más premeditadas. Bueno, entonces, entre las profecías que me gustaría que tus cuentos nos pudieran aportar, quizá tienen que ver con este ángel, con Séptimo y con Teurgia, quizá poner un poquito más de magia en nuestras vidas, Sí, la a verdad es nuestro que día a día. sí, pues sí, definitivamente esa es una profecía que a mí también me gustaría ver cumplida, pero, y eso creo que es otra cosa importante, bueno, ya lo decíamos, no importa que Séptimo tenga, o sea, sea un ángel, sea un ente prácticamente inmortal, está descubriendo, por ejemplo, eh, está experimentando un concepto que a él le resulta completamente ajeno, que es la paternidad, ¿no? Por poner un ejemplo entre los muchos otros. Entonces está descubriendo su propia humanidad, no importa que tenga poderes sobrenaturales, está tratando de descubrir qué es lo que a él lo hace un ser único en un universo prácticamente infinito. O Teurgia, ¿no? Que también tiene poderes mágicos, y lo describíamos hace ratito, y tiene que dedicarse al pluriempleo. ¿Por qué? Porque pues, le está yendo mal en la chamba. Entonces, pues sí, un poquito más de magia no nos caería mal a nadie, pero el mensaje es que aunque tuviéramos magia y aunque tuviéramos maravillas tecnológicas, creo que nos seguiríamos teniendo que enfrentar a los mismos problemas que nos hacen humanos a todos. Entonces, eso es un poquito el mensaje de los historias. Y pues creo que, ¿te parece si, bueno, al menos de que tú quieras agregar algún comentario adicional, este, pues, Bueno, pues decirle a la audiencia que, bueno, tu libro está disponible desde tu página de autor. correcto. Tú puedes realizar los envíos de este libro también conmigo, también se los puedo enviar yo desde Guadalajara, Raúl desde La Hermosa Veracruz. Sí, Así correcto. pueden acceder a su libro o también, bueno, comprarlo a través de Amazon. Por supuesto, está Y bueno, disponible. invitarlos también a tu... Uh-huh. No, adelante. Invitarlos también a tu proyecto paralelo de este podcast de ciencia ficción. También es muy, muy interesante, Tarantoriano. Sí, correcto. Pues eso, pues, los libros están disponibles en formato físico a través de mi página de autor. En todas las redes sociales estoy como RSM 2814.
La versión electrónica está disponible para Amazon Kindle en la página y también pues tengo un podcast, conduzco un podcast que se llama Trantorianos, en el que todas las semanas hablamos de algún clásico de la ciencia ficción o de la ficción especulativa. Entonces, pues eso, invitarlos a sumarse a la comunidad del podcast, pues, a leer mi libro, que es un trabajo pues, que hice, que escribí, que Cecil editó, y creo que ambos lo que nos tocó hacer, después de que lo hicimos con el corazón, es un trabajo que disfrutamos mucho, y pues ahí está. Agradecerle también, bueno, obviamente a ti, Sas, por tu tiempo, por acompañarme en esta sesión, y obviamente al Instituto Veracruzano de la Cultura, a Diana, por este espacio, y pues nada, muchísimas gracias. Sí. Muchas gracias a todos.